En medio de una crisis social, política, económica y ambiental que se agrava más por la crisis sanitaria, Chile vive un momento constituyente. Queremos conocer a los y las convencionales de todas las regiones, sus historias, sus ideas y su conexión con el territorio. Hablar del desafío del diálogo en este proceso que busca construir un nuevo pacto social. Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones por el Diálogo. Bienvenidos a todas y todos. Estamos en la segunda temporada de Conversaciones por el Diálogo. Mi nombre es Arturo Celedón, soy director ejecutivo de Fundación Colunga, desde donde apoyamos a la sociedad civil que está trabajando por superar la pobreza que afecta a niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Y hoy día tenemos la suerte, desde el Movimiento por el Diálogo, de poder conversar con una de las constituyentes que está participando del proceso de construcción de una nueva constitución para Chile. Ella es Elisa Justinianovich, eh, constituyente por el Distrito 28 de Magallanes y la Antártida chilena, donde están las comunas de Antártica, Cabo de Hornos, Laguna Blanca, Natales, Porvenir, Primavera, Punta Arenas, Río Verde, San Gregorio, Timauquel y Torres del Paine. Hay que mencionarlas a todas porque no importa que hayan cuántas personas sean, todas son representadas y todas son importantes. Aquí Elisa es su vocera. Y solo como una breve biografía antes de empezar, Elisa tiene 36 años, perdón que diga la edad, es bioingeniera y doctora en química de la Universidad de Concepción y dedica su labor académica a la investigación acerca de biodigestores que reduzcan el impacto que generan los desechos humanos en el ecosistema. Además, es coordinadora de la plataforma feminista y de la coordinadora feminista Punta Arenas y plurinacional. Así que tenemos aquí una persona con una amplia trayectoria en los movimientos sociales, en las luchas por las reivindicaciones, que está hoy día representando a, su, a sus ciudadanos en la Convención Constituyente. Elisa, muchas gracias por aceptar esta conversación, muchas gracias por permitirnos darte a conocer, presentarte a gente que no te conoce, así que estamos aquí para tener una conversación abierta y franca. Bienvenida. Muchas gracias, Arturo, a ustedes por la invitación. Aquí disponible para la conversa, va a ir dejando también registro de todo el camino ahí que se ha trazado desde distintos lugares, territorios, como tú mencionabas igual. Exacto. Oye, Elisa, quizás antes de empezar y hablar del trabajo y el desafío que ustedes tienen, nos gustaría conocerte un poco a ti. ¿Quién es Elisa Justinianovic? ¿Cómo es tu camino? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Quién es la persona que está detrás de este cargo de constituyente que te está tocando ahora encabezar? Bueno, sí, pues tú mencionabas ahí la parte más académica, ¿no? Que tiene que ver con la formación que escogí, principalmente conectada con, como con un corazón ecológico, ¿no? De poder encontrar soluciones a los conflictos socioambientales, a la acción antrópica negativa sobre los ecosistemas. Yo igual soy desde muy pequeña consciente de distintas formas en las que por descuido, por despreocupación, por falta de normativas, de legislación pertinente, ¿cierto? Que pueda generar marcos de protección efectivos a los distintos ecosistemas, se genera mucho daño. Y eso es algo que me duele desde muy pequeña, entonces cuando tuve la oportunidad de escoger mi carrera, la escogí desde ese lugar, ¿no? Como tratando de encontrar una formación académica que me permitiera de desarrollar soluciones, reducir o eliminar el impacto. Desde ahí como enfoqué mi formación en tratamiento de residuos, desde residuos industriales, valorización también de los residuos, valorización energética, cómo podemos cerrar el círculo de la misma manera que lo hacen también los ecosistemas naturalmente, ¿no? Todo, hay una cadena trófica que es circular y Hay todo un se equilibrio. aprovecha, hay un equilibrio. Entonces, claro, un poco eso, de ahí viene esas elecciones desde el mundo como más profesional. Pero por otra parte, desde esa misma conciencia, como muchísimas otras personas, ¿no? Que sentimos que también hay que accionar desde distintos lugares, no solamente desde lo laboral, sino que también desde las actividades más sociales, que ya hace muchos años que activo políticamente, pues en organizaciones comunitarias, sociales y comunitarias, y que me han abierto muchos caminos, muchos mundos,
y que han permitido también aumentar como el grado de conciencia respecto a cómo funciona también los distintos sistemas políticos, sociales, culturales y ir apuntando a cómo enfrentarlos comunitariamente, ¿no? Así que Elisa, y ahí. tú cuentas que eso lleva mucho tiempo. ¿Cómo fue tu llegada al mundo de las organizaciones, de la autogestión, de las organizaciones comunitarias, etcétera? ¿Y cómo empezaste y cuándo te diste cuenta que ahí había un llamado para ti? Yo creo que es algo súper natural y como muy intrínseco del ser humano. Hay algo que nos han impuesto en esta sociedad capitalista, neoliberal, que es el individualismo y es tremendamente nocivo para la vida, para el buen vivir, porque niega una condición muy básica de la humanidad, que es la interdependencia. Y por otra parte, la ecodependencia. Somos todos dependientes unas de otras, unos de otros, y eso es algo innegable, pero que lamentablemente bajo este sistema se niega, bajo un paradigma de autosuficiencia, de individualidad, de generar esta ilusión, ¿cierto?, de seres autónomos cuando realmente todos dependemos unos de otros. Y eso finalmente es lo que ha permitido la subsistencia de las comunidades humanas a través de la El colaboración, a través de la interser que dicen cooperación. algunos autores, ¿verdad? Exacto, Sí. exacto. Entonces, creo que como muchas personas surge eso de forma súper espontánea, del trabajar colectivamente, del ver problemáticas y tratar de organizarse para buscar soluciones Mm. en forma colectiva. Ujú. Oye, y en tu historia, porque muchas personas tienen distintos niveles de compromiso y tú tienes un nivel donde ya tu identidad está metida con este paradigma. ¿Tú tienes algún momento peak donde tú digas, ya, aquí es, aquí me quedo, este es el camino que hay que hacer en tu trayectoria vital, así que puedas compartir? O sea, la vereda comunitaria, a mí eso es lo que me llena de felicidad, de alegría. Creo que es muy difícil cuando uno empieza a tomar conciencia sobre Mm. las distintas tensiones, las distintas injusticias, desigualdades que afectan a los pueblos, las comunidades, las Claro. personas y otros seres también, ¿no? Como también Sí. tomando conciencia de nuestra dependencia con la naturaleza, de los animales, de las otras especies. Ya es muy difícil que uno no tome acción, que se salga de esta vereda. Y creo que eso es lo que más me ha entregado satisfacciones en la vida, pues poder organizarme colectivamente, tanto desde lo afectivo como desde lo político, para poder transformar la vida, Sí. transformar nuestras propias vidas. Y creo Ahí que eso es lo que me está, mueve, pues es lo que me mueve. ahí te das cuenta que ahí está la cosa. Oye, Sí. y a ver, y la Elisa, cuando no estás en una asamblea, cuando no estás trabajando, cuando no estás en el laboratorio, porque también me imagino que tu vida tiene una dimensión súper de investigación, ¿qué es lo que te hace brillar los ojos? ¿En qué encuentras la felicidad cuando no estás en esta dimensión pública de organización o laboral? ¿Cuáles son tus hobbies, tus pasiones? Pues hay dos cosas que me fascinan. Eh, el arte, las expresiones diversas de arte. Tengo mi linaje familiar es está lleno de artistas. Mi madre es bailarina, te contigo que es músico, mi abuela es profe de música. Como, hay muchos artistas, muchas, muchas, muchas. Y eso es algo que desde muy pequeña he estado rodeada, que yo desde que estoy en el vientre de mi madre. Entonces tengo mucha sensibilidad para con las distintas expresiones y es algo que me fascina. Y por otra parte, la contemplación de la naturaleza en sí misma, meterme a un bosque, estar en un lago, a la orilla de un lago, ¿sabes? Como, son cosas que me llenan. Pero eso obviamente desde el disfrute y el goce de mis redes afectivas, de la familia, de las amistades. Sí, Eso, la región de la que tú provienes, te regala mucho naturaleza, los muchísimo. bosques, Y todos la esos pampa, ¿sabes? La paisajes que son pampa que para. maravillosos. Claro, hay gente que dice, oh, la pampa que fome no hay nada, que la pampa es fascinante, esos Eso, paisajes eso, eso que quizás eternos, no sí, tienen los ojos para poder mirar lo que hay ahí. claro. Ujú. Sí. Oye, qué interesante. Eh, Elisa, tú tienes una frase que escuché en tu discurso que me quedó resonando y me gustaría conversar un poquito de eso. Tú hablabas en el discurso que diste de la convicción, de la ética, de la vocación para gobernar en el bien, en busca del bien de todos, y que eso le había faltado al pueblo de Chile, que ojalá ustedes pudieran recrear esas emociones. Y por eso te quería preguntar, desde tu mirada particular, desde tu lugar de mujer feminista, ecologista del sur de Chile,
¿cómo entiendes ese camino más largo, ese camino más largo de luchas, de reivindicaciones, de movimiento social que nos tiene ahora al pueblo de Chile en el camino a una nueva constitución? Sí, bueno, para nosotras como feministas y ecofeministas es fundamental posicionarse desde un lugar principalmente ético y político a la vez, ¿no? Claro. O sea, nuestro quehacer político tiene una ética trascendental que es transversal a todo nuestro accionar. Nosotros no instrumentalizamos los procesos, nosotras somos fieles a aquello y es algo que respetamos en cada una de nuestras decisiones y nuestros pasos. Y por supuesto desde la vereda comunitaria, ¿no? Las elecciones, o sea, digamos, las decisiones que vamos tomando siempre respetan también ese principio comunitario, colectivo, asambleario, para poder tomar estas decisiones. Nosotras nunca habíamos tomado esta vereda institucional para poder desarrollar nuestro quehacer político. Pero en esta oportunidad vimos que era necesario llegar con nuestras propias voces, porque siempre fuimos muy críticas al sistema, ¿no? Al sistema político impuesto en dictadura, y que finalmente terminó reproduciendo las mismas estructuras que se impusieron en la dictadura, en la constitución de la dictadura. Y siempre fuimos muy críticas a aquello y hoy por primera vez vimos una posibilidad de meter una cuña y abrir una tremenda puerta y construir todo de nuevo. Entonces, por eso tomamos una decisión colectiva de disputar un espacio, un escaño en la convención y estamos comunitariamente también abordando este desafío Sí. ¿Y colectivamente. por qué ahora tomaron esa decisión y otras veces no? ¿Qué fue lo que esta vez fue distinto y que les dijo usted, ahora es camino, es momento de hacer el camino institucional? Claro, es que es evidente que hay una gran oportunidad de poder generar esas transformaciones de fondo, esas transformaciones de raíz, a lo que nosotras estábamos apostando o que hemos apostado históricamente. O sea, nosotras comprendemos que hay un como un nudo central desde el cual emanan toda la fuente de desigualdades e injusticias. Y eso lo identificamos claramente desde esta alianza que se genera entre un sistema económico que se impone, que es el capitalismo, y el sistema cultural que se impone, que es el patriarcado, que es mucho más antiguo, claramente, Perfecto. pero que en alianza van generando un montón de relaciones desiguales que generan distintas formas de opresión, ¿no? Y donde podemos ver esta jerarquía, ¿cierto?, de posiciones de el ser humano sobre la tierra, el ser humano sobre otras especies, lo masculino sobre lo femenino, hombres sobre mujeres, adulteces sobre niñeces, ¿sabes? Y Todas esas son polaridades binarias que claro, y como la estructuran. desigualdad de clase, la desigualdad de raza, la desigualdad del adultocentrismo, en fin, hay muchas desigualdades que desencadenan las injusticias que se reclaman desde distintos frentes, ¿no? Y desde ahí tenemos las demandas ancestrales indígenas por la reivindicación de sus derechos ancestrales, indígenas, consuetudinarios, territoriales, tenemos las demandas históricas del movimiento feminista por la reivindicación de los derechos de las mujeres, las disidencias, las infancias, tenemos la demanda histórica, ¿cierto?, de los movimientos obreros, de trabajadores, de trabajadoras, y todo aquello confluye, ¿cierto?, comprendiendo que hay un nudo central que es la fuente de todas esas desigualdades, al menos nosotros lo vemos desde esa perspectiva. Entonces, cuando vemos esa posibilidad de generar una transformación profunda en la estructura del Estado, que permita abordar de una mejor manera la solución, o no, no, obviamente no va a ser una solución así como mesiánica a todo, ¿no? Pero sí permite sustancialmente mejorar las condiciones de vida y apuntando hacia aquello que nosotras reivindicamos también y respaldamos, que es una demanda muy antigua que se ha venido plasmando con las últimas décadas en Latinoamérica por el buen vivir, Sumacamaña, Sumacausay o Cumemonguén, desde la como visión mapuche, ¿no? Queremos rescatar aquello, ¿no? Esa forma ancestral también de vivir, de relacionarse y de interrelacionarse también con las otras especies, con los ecosistemas, y apuntar, ¿cierto?, todo el giro de la vida en torno a aquello, que apunta hacia el bienestar, hacia el buen vivir de las comunidades. Y el respeto, por supuesto, a la naturaleza, en lugar de esta forma tan perversa de hacer girar el mundo en torno al crecimiento económico per se. ¿A qué tributa Y esta aquello? Pues posibilidad la vieron en la constituyente. Ustedes dijeron, si cambiamos la constitución, le damos un golpe profundo a esa alianza de cultura y modelo económico. claro, es como nos permite meter una cuña y abrir un nuevo camino. Claro.
que sabemos que no es la solución a todo, es un comienzo, es un inicio que tiene que seguir siendo impulsado desde los movimientos sociales, socioambientales, indígenas, feministas, desde todos los lugares, porque obviamente el cambio de la Constitución no va a transformar mágicamente la realidad. Y eso tiene que seguir siendo empujado, impulsado por el movimiento de masas, porque si no, pues ¿qué le da la bajada a la Constitución? La Constitución puede quedar fácilmente congelada como ha pasado en otros países, ¿no? Si es que los siguientes gobiernos no se hacen cargo de la bajada legislativa. Y en eso, Lisa, yo ahí te quería hacer una pregunta, porque la Constitución ha despertado muchas ilusiones de mucha gente. Nosotros sabemos que la gente, el pueblo, lo pasa muy mal en muchas dimensiones de la vida, Mm. y están mirando con muchos anhelos y expectativas eh, lo que pueda pasar, el trabajo que pueda ocurrir con estos 155 convencionales. Entonces, desde tu perspectiva, tú que estás adentro ahí, ¿qué cosas sí vamos a poder transformar en este proceso de discusión y qué cosas en concreto para las personas van a tener otras, van a necesitar otros procesos sociales de transformación? Ujú. O sea, como yo te decía, ¿no? Constitucionalmente Mm. tenemos todo a favor para poder introducir estas demandas históricas. Yo creo que las cosas fundamentales pasan por poder garantizar derechos sociales, derechos humanos en nuestro país. O sea, sabemos que la Constitución de la dictadura superpuso por sobre todos los otros derechos el derecho a propiedad, y eso ha sido tremendamente lamentable y ha generado un nivel de injusticia brutales en Claro. nuestro país. Entonces, poder generar un Estado, o sea, cambiar este rol subsidiario del Estado a un Estado fuertemente social y garante de derechos, es algo que sin duda lo vamos a lograr establecer. Derechos sociales, los principales ahí que estamos, como que son los más visibles, derechos a la salud, a la vivienda, educación, pensiones dignas, pero por otra parte un catálogo robusto de derechos fundamentales que aborde, o sea, ya sabemos, ya fue aprobado en el reglamento un catálogo como de la A a la Z de todos los derechos que tienen que ser garantizados, pero por otra parte las transformaciones del sistema de justicia con una perspectiva feminista, ¿sabes? Cómo nosotras logramos atravesar nuestro lente en todas las discusiones, en todos los debates, hablar de derechos de la Claro. naturaleza consagrado a nivel constitucional, el derecho humano al agua, cómo podemos pensar también pues el gran dilema por el centralismo del Estado y abordar efectivamente una forma de Estado descentralizado. Pensemos en un Estado, por ejemplo, Mm. regional, ¿cierto? Fuertemente descentralizado, con autonomía de los gobiernos locales, gobiernos regionales y autonomía de las comunidades también. En fin, hay muchas cosas que creemos que es muy favorable el escenario político dentro de la convención para poder introducir estos cambios, estos grandes Maravilloso. cambios. Pero Y eso queda en el la desafío arquitectura mayor, de la claro, convivencia. exactamente. Y ahora esa arquitectura que va a quedar plasmado, ese mapa, esa hoja de ruta, tiene que obviamente ser tomada por el próximo gobierno para hacer una bajada efectiva de las cosas más urgentes y de ahí trazar, como te digo yo, la hoja de ruta para lo que se viene, porque son cambios que tardan sus años en Claro. llevarse a cabo. Mm. Sí, es que nosotros creemos que eso es muy importante, porque efectivamente aquí estamos discutiendo ese entramado conceptual, esa arquitectura, esa hoja de ruta que tú dices, pero después, claro, eso va a requerir mucho reglamento, muchos programas, mucho trabajo de construcción de esa hoja Mm. de ruta. Y eso es muy importante que la gente lo sepa, porque el día que votemos la Constitución no se solucionan las cosas, ahí se Mm. genera el permiso para transformar, por decirlo de una forma. Claro. Oye, y entrando un poco en el proceso mismo, tú que lo has vivido tan intensamente, estábamos antes de esta entrevista, cuando nos estábamos saludando, contando la enorme cantidad de trabajo, horas de vida, horas de estudio, de debate que esto había significado. Cuéntanos qué ha sido para ti lo más desafiante de este proceso tan inédito para la sociedad chilena, y si puedes y te da el ánimo y el entusiasmo, ¿cuál ha sido tu momento más luminoso en estos meses que llevamos y también tu momento más oscuro y que ha sido más difícil de sobrellevar desde el ánimo? Mm. Pues a ver, como yo creo que el desafío más grande ha sido tener que tomar la responsabilidad, asumir con plena propiedad el cargo de vicepresidencia, ¿no? En ese sentido, siento que ha sido un buen trabajo de equipo, con el equipo que me respalda. Yo vengo de movimientos sociales, de organizaciones sociales territoriales,
que están articuladas en una gran coordinadora y tengo un equipo fantástico, muy, muy bello de apoyo, de respaldo, Qué que bueno. desde el activismo, ¿no? Están ahí acompañándome en este camino, porque evidentemente fue una decisión colectiva, por tanto todo el trabajo ha sido también sostenido de forma colectiva. Eh, Elisa, y en y, eso, ¿qué ¿Mm? significa, para que la gente pueda entender, qué significa, qué implica ser presidenta de la convención? ¿Qué tareas, qué demandas, cuáles son, cómo lo escribirías tú? Vicepresidenta en un contexto de una institución, o sea, Claro. pertenecer a una mesa directiva y tener que guiar un poco, orientar el trabajo y velar porque todo funcione, ¿no? Porque todo esté funcionando de acuerdo a lo establecido, de acuerdo a las decisiones que se van tomando democráticamente en el Pleno. Pues es muchísimo trabajo porque es una institución que se gesta desde cero y que no tenemos Claro. precedentes en la historia de nuestro país. Es por Y muy primera vez rápido. que claro, que se escoge democráticamente un órgano para poder levantar una nueva constitución. Eso nunca había sucedido. Y por otra parte, sin el respaldo, sin el debido respaldo por parte del gobierno de turno, que le toca asumir también esta responsabilidad de guiar, de respaldar un proceso constituyente, con muy pocas ganas de hacerlo. O sea, sabemos que es un gobierno que se opone también a esta transformación. Y eso ha significado tener que, evidentemente, hacer una pega monumental en términos de gestión, de logística, vamos, de poder obtener apoyo, colaboración de entidades, de universidades públicas, de ONGs, de organizaciones, de distintos sectores para poder sostener en el fondo el trabajo de la convención, porque necesitamos apoyo administrativo, apoyo técnico, de todo tipo que permita hacer funcionar, porque nosotros somos Mm. solamente 155 personas que estamos mandatadas para escribir la nueva constitución, pero desde la mesa directiva hay que hacer que todo funcione, ¿no? Y es mucho, mucho, mucho trabajo. Mucho, me imagino. Y bueno, yo creo que aquí lo más lindo para mí ha sido poder respaldar a nuestra primera presidenta mapuche, mujer de la historia de nuestro país, ¿sabes? Eso ha sido como un honor estar respaldando también su trabajo, acompañando también en el trabajo de la mesa directiva. Y para mí fue un momento muy, muy bonito, inolvidable, acompañarla también para un acto de conmemoración que sucedió en el Estadio Nacional para el 11 de septiembre, que es una fecha obviamente muy Mm. conmovedora para Claro. todos aquí en nuestro país y poder acompañarla ese día, pues para mí fue muy emotivo, muy, muy bonito, muy como Mm. esperanzador ver también que cómo se van moviendo las cosas y apuntando también hacia una reparación histórica. Mm. ¿Ese fue tu momento más luminoso hasta Mm, ahora? sí, sí, yo diría que sí. Ujú. Sí. Qué bonito, claro, porque efectivamente hay tantos simbolismos que se juntan ahí y Mm. además que con la tensión que están viviendo uno está mucho más abierto a vivir esos símbolos de manera más profunda. Sí. Oye, Elisa, y nosotros sabemos que este proceso que ustedes están haciendo, la forma de hacer las cosas es casi tan importante como el producto final, ¿verdad? El camino está lleno de símbolos, de ritos, de significados que se van construyendo. Y en eso la participación de la ciudadanía, de las personas, es un elemento clave. ¿Qué Mm. elementos te parecen a ti que son esenciales para que la ciudadanía pueda sentir que participa, colocar su huella, su mirada y que hay que cuidar durante todo el proceso para que el camino de la constituyente sea tan poderosa como el texto que esta genere? Bueno, hay que mantenerse despiertas y despiertos. O sea, se ha hablado mucho de que Chile despertó, ¿no? Salimos multitudinariamente a las calles, millones de personas de forma súper espontánea. Fue como, ¡pum! Algo pasó Mm. y se destapó esta olla a presión, explotó esta olla a presión que para muchos era como, ¿en qué momento sucede? Porque era brutal lo que pasa en Chile a nivel de desigualdad. Eh, y, mm, y nos autoorganizamos pues, en Mm. cabildos, miles de cabildos que se realizaron en cabildos, asambleas a nivel país, en todos los territorios, y ese mismo espíritu de autoorganizarse tiene que seguir súper presente en este periodo. Como convención hemos dispuesto Mm. en el reglamento muchos mecanismos de Sí. participación que están súper grosos, así muy Son muy, contundentes son muy y jugados. sí, súper. Y a su vez
se ha consagrado, digamos, el reconocimiento de que efectivamente existen y siempre han existido vías autoconvocadas, autoorganizadas, de participación, de autogestión un poco también de los espacios deliberativos, de debate, de construcción de propuestas, y por tanto se van a levantar también las vías de ingreso de esos insumos, de todos esos espacios autoconvocados, ¿no? Entonces el llamado es a mantenerse activas, activos, alertas a todo lo que va pasando, a hacer llegar todas sus propuestas. Tenemos audiencias públicas, vamos a tener una plataforma digital para hacer llegar los insumos, resúmenes de los cabildos, de las asambleas, vamos a tener foros deliberativos, jornadas de deliberación, vamos a tener cabildos comunales, consulta indígena. Entonces, hay que aprovechar todas esas instancias para fortalecer la democracia que ha quedado plasmado desde distintos mecanismos en el reglamento, y por otra parte dar legitimidad al trabajo que se está realizando. O sea, mantenerse despiertos y activados. Esa es como la invitación y lo que tiene que ocurrir. Aprovechar los espacios que quedaron abiertos en el reglamento y en el espíritu de la convención. Oye, Exacto. Elisa, probablemente el debate, el trabajo de comisiones que ya está empezando a ser muy rico y Mm. probablemente todo se va a generar de distintas maneras, pero si tú pudieras elegir una medida que tú dijeras, esta medida tiene que quedar en la nueva constitución porque de verdad va a mover una aguja y una palanca importante para transformar Chile. ¿Por cuál te la jugarías? ¿Cuál te Uy, es gustaría que regalarle al pueblo de Chile? sí, bueno, es que nosotros vamos por los macro conceptos que podrían resumir el trabajo más minucioso que se va a hacer dentro, y evidentemente pasa por una constitución ecológica, feminista y plurinacional. O sea, son cosas que sí o sí tienen que quedar plasmadas en todo el texto. Ecológica porque es Mm, urgente, o sea, si no actuamos ahora no va a haber tiempo mañana. Estamos al borde de la crisis del colapso. Estamos atravesando una crisis climática, pero innegable y totalmente dramática. Sí, es sí, urgente. Plurinacional porque vivimos en un conflicto de siglo establecido por parte del Estado de Chile contra los pueblos indígenas, que no ha tenido ningún signo, ningún avance en términos de reconocimiento de esa verdad histórica, ni avance en términos de reparación y de justicia. Por tanto, tiene que ser plurinacional para poder darle una puerta de resolución a ese conflicto. Y feminista porque también es un tema de vida o muerte para nosotras. O sea, siguen sí. muriendo mujeres, niñeces asesinadas por feminicidas. Entonces, son cosas vitales, son cosas Mm. vitales. Ujú. Y que además estructuran profundamente la convivencia en todas sus dimensiones. O sea, en esos tres Exactamente. macroconceptos, Ujú. la realidad cotidiana pasa a ser otra, de todas maneras. Es Claro, una transformación muy profunda. sí. Sí. Elisa, y quizás como para ir cerrando esta ronda de preguntas, eh, nosotros creemos firmemente que el tono de diálogo, el tono de colaboración es sumamente importante para que el país pueda avanzar hacia un destino compartido. Si tú pudieras mandarle un mensaje a los chilenos, chilenas que te están escuchando, que les interesa lo que sus constituyentes están construyendo, ¿qué les dirías para fomentar esa capacidad de diálogo durante este periodo y durante el periodo de construcción que nos dejaste súper claro que viene después? Ujú. Bueno, yo creo que es fundamental lo que mencionábamos anteriormente, como el involucramiento, y eso tiene que pasar por una decisión tanto personal como colectiva, ¿no? Porque efectivamente esto es un proceso que se abre de forma masiva, multitudinaria, desde millones de personas en las calles, en asambleas, en cabildos y tal, y ese mismo tiene que cerrarse este proceso para pasar a la siguiente etapa, y va a depender exclusivamente del nivel de organización que vayamos entretejiendo en este periodo para poder sostener la bajada constitucional que se viene más adelante. Eso pasa por autoformarnos, por autoorganizarnos, por avanzar en términos de educación cívica, de poder involucrarnos en lo que va a quedar establecido en la nueva constitución, para que realmente le demos vida más adelante, ¿no? O sea, no podemos seguir bajo la lógica como asistencialista que tenemos que exigir que los cambios vengan de arriba, porque la forma más efectiva para que sucedan siempre se entreteje desde abajo, ¿no? Hay que entretejer ese poder popular O sea, para desde abajo. dialogar hay que participar, para dialogar hay que estar con los pies en lo que decimos. Es Ujú. sumamente Sí, importante eso. de todas Elisa, maneras. yo quería darte las gracias, ha sido un espacio de conversación
espectacular, darte las gracias por el esfuerzo, por el trabajo que están realizando, y me doy cuenta ahora, porque no lo veía, que al darte las gracias a ti, también darle las gracias a todas las compañeras que han sostenido este esfuerzo comunitario, que es personal, pero que también es colectivo, y creo que es una linda o una metáfora llena de sentido de lo que vamos a vivir como país, que es una Ujú. transformación colectiva que también es muy personal y que se va a meter en el corazón de cada una y de cada uno de los chilenas y chilenos que estamos viviendo, compartiendo este país. De verdad, de corazón, las gracias, invitarte, agradecerte haber participado en esta conversación por el diálogo, y mucho ánimo y sabiduría para todo lo que viene. No sé si a ti te gustaría decir unas palabras al cierre para que quien se vaya a esta conversación pueda írselas recordando en su corazón. Sí, bueno, no agradecerles a ustedes por la conversa. ¿Qué les puedo decir? Pues que, que disfruten, que gocen cada minuto de la vida, que importante también es mantenerse como en el aquí y el ahora, siempre en ese estado de conciencia de que cada minuto es valiosísimo en la construcción cotidiana también de nuestra propia realidad. Y en ese sentido, ese ejercicio cotidiano del hacerse presente, de tomar presencia, pues es fundamental para ir despertando cada vez más, no solamente nosotros en nuestra integridad, sino que también a nuestros pares. Así que, bueno. Es un hermoso desafío, te lo agradecemos, lo llevaremos en el corazón. Vale. Ya, pues Arturo, un Gracias, abrazo. Elisa. Te pasaste, con esto cerramos la conversación por el diálogo.